Empecemos. Vamos a estudiar Hechos 11:26. Lo primero que tenemos que hacer es no sacar el texto de su contexto y vamos a leer todo una porción. Vamos a leer lo que en Reina Valera 60 se titula La Iglesia de Antioquía, que son los versos del capítulo 11 de Hechos, del 19 al 30. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y también a los griegos. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Aquí viene el verso que vamos a estudiar. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Quiénes están en ese plural? Bueno, Bernabé y Saulo. Y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, hay una creencia que vamos a combatir acá de que el llamarnos cristianos es algo que vino desde Constantino. Si vemos el hilo temporal de lo que está sucediendo aquí, estamos hablando del inicio de la iglesia. Cuando el inicio inclusive del ministerio de Saulo. Porque fíjate, ni siquiera en ese momento Saulo le habían cambiado el nombre a Pablo, o el nombre que le dio el Señor se había hecho común en todos. Entonces, quiero comparar esta versión que acabo de leer, específicamente el versículo 26, que es Reina Valera 60, con la Kadosh israelita, no me acuerdo bien el nombre, vamos a buscarlo aquí. Kadosh israelita mesiánica. En ella leemos lo siguiente: y cuando la encontró, a quienes llaman ellos Barnabas, Bersabé, le trajo con él a Antioquía. Allí una nota, la número 80. Se reunieron con la asamblea por todo un año y enseñaron a una gran multitud. Y también fue en Antioquía que los Talmidim fueron llamados Nostrim por primera vez. Como los hebreos suelen usar mucho palabras hebraicas, a veces es difícil entenderlo porque nosotros no tenemos ese, ¿cómo se diría? Ese lenguaje, ese léxico, no es parte de nuestro léxico tantas palabras. Entonces voy a tratar de traducirlo o decir las palabras en español. Y cuando le encontré, Barnabas, que nosotros lo conocemos como Bernabé, a quien encontró, a quien aparece aquí como Shaul, que nosotros lo conocemos como Saúl,
el que se convirtió luego en Saulo, quien se convirtió luego en Pablo. Y cuando lo encontró le trajo con él a Antioquía. Entonces hay una nota allí, la 80, quisiera leerlo. La 80 dice así: Antioquía estaba abarrotada de, voy a leerlo como lo mencionaríamos nosotros, Israel, Efraín, en los tiempos de Saúl. Es decir, en los tiempos de Saúl, no estamos hablando de Saulo de Tarso, sino al primer rey de Israel. Cuando eso sucedía, Israel, Efraín, estaba presente en Antioquía. Aunque Antioquía se halla en la costa siria, estaba considerada como parte de Israel y por ello era parte de la tierra prometida. Estos eran los cautivos llevados por Ashur, no sé cuál es la pronunciación correcta, es una deidad de la tierra de Siria, que después se dispersaron por las naciones. Los cautivos, otro recuento histórico, Siria invadió a Israel y a Judá, si no me equivoco, y los dispersaron. Los dispersaron y entonces, bueno, por todas las naciones llegaron. Estos eran los cautivos llevados por Ashur, de nuevo la deidad siria, que después se dispersaron por las naciones. Hoy Israel y Judá están en todo el mundo, los cuatro vientos. Entonces nos aclaran por qué, cuál es la importancia de Antioquía, quiénes estaban en Antioquía. Entonces, Saulo y Bernabé estaban allí predicando y dice que se reunieron con la asamblea por todo un año y enseñaron a una gran multitud. También fue en Antioquía que los talmidim importantes fueron llamados nostrim por primera vez. Talmidim son quienes siguen a un rabí, es decir, los discípulos se les llama talmidim, y fueron llamados nostrim por primera vez. Aquí hay una nota en la versión Kadosh, voy a ver si lo pronuncié bien, no, aquí está, Kadosh, y voy a leerla. Dice en 81, esa nota de página, a pie de página: esto, voy a leerlo de nuevo, Nostrim, es un título de burla dado por los humanos, el mismo título que se usa en judaísmo ortodoxo. Es decir, aunque ellos sean israelitas hebraicos, reconocen ese término como despectivo. Pero Yahweh llama a todos los creyentes en Jesús, voy a hacer la transliteración, la asamblea o iglesia de los hijos de Israel. Entonces, vemos esa diferencia entre los israelitas mesiánicos y nosotros. Voy a dejarlo hasta aquí porque quiero que llegue a agruparse en videos de 10 minutos y estoy casi llegando a los 10 minutos. Entonces voy a salir y voy a continuar con el estudio. Si les llega el anuncio y les parece interesante, seguimos en contacto.